esta agua estaba estancada. En esta agua se lavaban, bañaban a las ovejas y los corderos que iban a ser sacrificados en el templo. Así que con eso nada más usted sabe que estas aguas no eran muy buenas. Pero la tradición decía que bajaba un ángel y movía las aguas, y cuando movía aquellas aguas alguien recibía un milagro. Entonces nosotros estamos hablando de un hombre que está allí en este pórtico, que todos los días lo llevaban a aquel lugar. Estaba allí donde estaban las aguas estancadas. Yo quiero que usted sepa que en la palabra hay mucha tipología, particularmente el tabernáculo está lleno de tipología. Y las aguas, cuando la Biblia habla de agua, habla de la palabra. Por eso es que Cristo decía que de mi interior correrán ríos de agua viva. Cristo estaba diciendo, dentro de mí va a salir una palabra viva. Por eso es que la palabra dice que la palabra es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos. Cuando la palabra aclara que la palabra es viva, es porque para algunos está muerta. Y la gente que estaba en el estanque tipifica agua muerta. Y hay gente que está en lugares donde el agua está estancada. Y si el agua está estancada, esa agua no tiene vida. Y hay gente esperando que, aún sabiendo que están en un lugar donde no hay vida, que baje alguien y mueva las aguas, aún sabiendo que solamente va a ser sanado el primero que entre. Entonces, ¿cómo es posible que la gente siga estando en ese mismo lugar donde sabe que solamente hay oportunidad para una persona de que pueda ser sanado? Y asiduamente, continuamente siguen asistiendo a ese lugar a sabiendas de que esa agua, esa palabra está estancada, y que esa palabra no va a ser un rema en su corazón, no va a producir cambios en su vida, y seguimos en ese lugar. Tenemos la historia de este hombre, porque cuando este hombre lo llevaban diariamente, porque una peculiaridad es que este tipo de estanques regularmente a ti te llevan, y este hombre lo llevaban todos los días a aquel lugar, y él en aquel lugar lo sentaban a esperar que un ángel descendiera, moviera las aguas y él recibiera sanidad. Lo interesante es que dice la palabra, puntualiza que este hombre llevaba 38 años asistiendo todos los días a aquel lugar. 38 años es toda una vida. Y hay gente a quien se le va la vida. Se le va la vida esperando un milagro. Se le va la vida esperando una palabra. Se le va la vida esperando un mover de Dios. Se le va la vida esperando que algo ocurra. Se le va la vida esperando un sismo. Se le va la vida esperando que Dios intervenga. Se le va la vida. Y a veces nosotros esperamos, nos estancamos, no salimos del lugar y pensamos, ¿qué nos pasa? Y es porque estás con palabra que no es viva. Estás con palabra que es letra. Y cuando nosotros estamos con palabra que es letra, no hay avance. Porque estas aguas, si usted va a la historia, estas aguas se movían por el viento. Si el viento le daba, se movían. Y alguien se tiraba, y cuando alguien se tiraba, muchas veces realmente era sano. Y la gente pensaba que era sano por el mover de las aguas. Usted nunca es sano por el mover de las aguas. Usted es sano por la fe que usted tiene. El que se lanzaba a aquel lugar en fe recibía el milagro. Entonces la gente pensaba, es el ángel. Nadie había visto el ángel, porque la gente habla de cosas que no han visto. La gente le encanta la tradición, le encanta las leyendas. Pero Dios es un Dios real, vivo y de poder. Y estando este hombre allí, Jesús se le apareció, se le paró al lado, porque Jesús va a los lugares donde hay agua estancada. Jesús se para, y a veces nosotros no nos percatamos que Dios está presente y no está callado. Y en medio de lo que estamos viviendo, del estancamiento, ya sea espiritual, ya sea físico,
ya sea de salud, como usted le quiera llamar, Cristo se te va a parar al lado. Y lo más triste de este caso es que Cristo se le paró al lado de aquel hombre y aquel hombre no reconoció que Cristo estaba a su lado. Y qué triste es que el Señor se pare a tu lado y tú no lo reconozcas. Que el Señor esté a tu lado y tú no te percates que es el Señor. Y que este Señor te pregunte, ¿tú quieres ser sano? Y tú entres en una conversación con este Señor. Es que, tú no eres de aquí. Tú eres nuevo en la comarca. Es que tú no conoces la leyenda. Te explico ahora. Yo tengo tiempo, llevo 38 años aquí. Yo te puedo explicar. Es que de vez en cuando, y el Señor le dice, no, espérate. Es que te estoy preguntando si quieres ser sano, pero te estoy explicando yo. Yo sé que llevo 38 años aquí, tú acabas de llegar. Tiene que esperar que un ángel venga. Yo he querido, pero nadie me tira al agua. Primero se tira el que es manco. Primero se tira el sordo. Yo no he podido tirarme. Y Jesús le dice, pero tú quieres ser sano. ¿Cuántas veces el Señor te ha preguntado a ti si tú quieres ser sano? Y tú estás mirando y estás dando excusas y estás señalando y hablando de aquel. Y comienzas a filosofar y comienzas a pensar, a sacar conclusiones. Y el Señor solamente te dice, ¿quieres ser sano? Lo que sucede es que cuando nosotros estamos estancados, no reconocemos la presencia del Señor a nuestro lado. Y qué triste es que el Señor se pare a tu lado y tú no lo reconozcas. El Señor te está diciendo hoy que tú quieres que yo haga contigo. Y posiblemente se ha detenido a tu lado por las pasadas semanas, por el pasado mes. Y todavía tú te estás preguntando ¿dónde está Dios? Y Dios dice, hace rato que estoy contigo. Hace tiempo que estoy aquí. El que te está preguntando si quieres un milagro soy yo, te dice el Señor. El que te está preguntando si quieres un cambio. Y a veces uno está diciendo, si Dios me hablara, yo necesito hacer algo, yo necesito salir de este estanque, yo necesito... Y Dios te ha estado hablando tanto tiempo y tú sigues en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando no hay movimiento, el agua es muerta, la palabra es muerta. Y lo que estás recibiendo es conocimiento. Y el Señor te está diciendo, tienes que moverte a mi revelación, tienes que moverte a mi fluir. Dios está hablando de continuo. Dios todos los días nos da una palabra. Dios todo el día tiene conversación con nosotros. Él está al tanto de lo que tú estás viviendo, de lo que estás atravesando, de lo que estás pasando. Él no está ajeno de lo que ocurre en tu vida. Y Él todos los días se para al lado tuyo para preguntarte qué tú quieres que yo haga. Nunca llegaron a un acuerdo y el Señor le dijo, no tengo tiempo para discutir. Te voy a dar unas instrucciones. Levántate, esto es lo que vas a hacer. Te levantas, tomas tu lecho y camina. Y esto es muy interesante porque el verso 8 dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 9 dice, y al instante se levantó, recibió el milagro. Pero lo primero que Dios hace en medio de la crisis y situación que tú estás viviendo, donde piensas que a veces escucho a Dios o no escucho a Dios, Dios te ha estado dando instrucciones por mucho tiempo y te está diciendo, mira lo que vas a hacer. Yo sé que no hay revelación y yo sé que no hay palabra. Yo sé que estás viviendo, que te piensas que estás en el desierto donde nada está fluyendo. Yo estoy aquí y vas a hacer lo siguiente. Te vas a levantar, vas a tomar tu lecho y vas a caminar. Dice que al instante se levantó, tomó su lecho y caminó. Pero a mí me llama la atención esta frase en particular, porque a veces nosotros nos levantamos y salimos corriendo y se nos olvidan las instrucciones que el Señor nos dijo, te levantas y coges, tomas tu lecho. Y a veces como estamos acostumbrados a levantarnos en la casa y no recoger la cama y salir caminando, pues pensamos que eso es lo mismo en todo lugar. Y el Señor está diciendo claramente, quiero que sigas mis instrucciones. Tienes que levantarte, tienes que tomar tu cama, tienes que echártela encima y tienes que salir caminando.
Jesús lo que le estaba diciendo: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Y a veces el Señor hace un milagro en nosotros, pero nosotros no queremos la cruz. Nosotros queremos olvidarnos de lo que vivimos y queremos seguir caminando. Entonces, cuando salimos caminando, dejando atrás lo que pasó, entonces no somos productivos, porque queremos olvidar de donde Dios nos sacó, el milagro que Dios produjo en nuestras vidas. Y el Señor te está diciendo: agarra la camilla y no la suelte, porque ese es el vivo testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Y a veces a nosotros se nos olvida lo que el Señor hizo con nosotros, porque hemos dejado el lecho, hemos dejado la camilla y hemos seguido caminando. Hay situaciones que nos ocurren en el camino donde Dios ha intervenido con la vida de cada uno de nosotros, y a nosotros, como seguimos caminando, Dios sigue produciendo milagros en la vida de nosotros y hace tantos milagros, tantas intervenciones, entra en tantas áreas de nuestras vidas que a nosotros se nos olvida. A veces nosotros tenemos una crisis, un problema, llegamos a la iglesia, clamamos, nos quebrantamos, Dios nos saca de ese problema y nos olvidamos, y luego caemos en otra crisis. Dios nos libera, y cuando nos libera se nos olvida. Cuando estamos en una crisis, vamos todos los días a la iglesia. Cuando Dios nos libera de la crisis, no volvemos a la iglesia. Hay gente que son como el cometa Halley, que aparece cada 70 años. Cuando tienen una crisis, los ven en la iglesia. Cuando necesitan algo, vienen a la iglesia. De lo contrario, si no necesitan nada, no vienen a la iglesia. Y el Señor te está diciendo: no te olvides de las cosas que he hecho contigo, no te olvides de cuánto te he bendecido, no te olvides que te he estado guiando. Así que ten cuidado, watch out, abre los ojos bien, porque hay cosas grandes que Dios quiere continuar haciendo en nosotros. Y si nosotros no somos capaces de tomar el lecho en el momento dado, nos vamos a perder más bendiciones más adelante. Vamos a caer en la misma situación. ¿Y sabe por qué a veces caemos en la misma situación? Porque no andamos con la camilla. Pero si andas con la camilla espiritualmente y estás consciente de donde Dios te sacó, tú no vas a caer en el mismo error, no vas a sucumbir al mismo pecado, no vas a cometer la misma falta, no vas a cometer los mismos errores. Porque cuando sucumbimos y cometemos los mismos errores, porque nos olvidamos de donde Dios nos sacó y lo que Dios hizo en la vida de nosotros.